Son las 6 de la mañana. Llega la hora de la verdad. Para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad. En la red de Radio Red RCN. Con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días. Hoy es lunes 16 de enero de 2017. Son las 6 de la mañana, esta es la hora de la verdad y estos son temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Cargado de años, de merecimientos y de gloria, falleció ayer en Bogotá el general Alberto Ruiz Noboa. No solamente nuestro héroe en la guerra de Corea, nuestro héroe en la gran batalla que libró este país contra los bandidos financiados, armados, dirigidos desde Cuba por Raúl Castro, el gran asesino de los colombianos. Pero ahí había un hombre y ahí había un ejército, había un presidente, Guillermo León Valencia. Honor al señor general Alberto Ruiz Noboa, modelo para los soldados de verdad, que por fortuna son la inmensa mayoría de los que hay en Colombia. Las dudas sobre el nuevo vicepresidente, el general Naranjo, crecen como las sombras cuando el sol declina. El señor general Naranjo tiene que darle explicaciones al país. Y el presidente también. Se trata de darle garantías a las FARC. Maravilloso, que se las den todas. Nadie quiere que los maten. ¿Y a los enemigos de las FARC? ¿Quién le da garantías a personas como esta señora que en el Caquetá fue asesinada a mansalva sobre seguro por orden de Joaquín Gómez? ¿Qué es lo que se viene para el país? Y nuestra garantía es el general Naranjo. ¡Ay! La toma del Palacio de Justicia, su amistad con el coronel Danilo González, lo que le decían las FARC y el alto mando político de Venezuela, los mejores amigos de hoy, los acontecimientos de Potrerito, la actitud que tuvo en el momento del atentado en mi contra. ¿Es una garantía el general Naranjo? Para las FARC, sin duda. Para el resto del país, es decir, para el 99% de los colombianos, el general Naranjo no es garantía ninguna. Que explique su conducta y que el presidente Santos, en lugar de hacer lo que está haciendo, en lugar de sus esperpentos de discursos y de sus amenazas y de sus ironías y de sus gritos en contra de la oposición, que reconsidere lo que está haciendo. El Congreso de la República tiene la palabra. Desde luego que es un Congreso servil y entregado, pero mediten en lo que están haciendo. Al país lo van a precipitar en una vorágine de odios y de violencia, con este nombramiento inaudito. Alguien dijo que estaba muy extrañado de ver los soldados y los bandidos en la misma carpa. Pues nosotros también estamos muy extrañados. Es un problema de dignidad y es un problema de decoro. Los guerrilleros de las FARC quieren volver a la vida civil. Magnífico. Pero no somos iguales. Pero no somos los mismos. No tenemos la misma causa ni luchamos por los mismos ideales. No, todos en la misma carpa, no. A propósito de carpa, ¿qué es lo que está pasando con estas famosas zonas? Ya estamos viendo que las FARC salen tranquilamente a asesinar a sus enemigos
y dicen después que es un enfrentamiento armado con grupos disidentes, es decir, que es otra guerra, pero no importa. Lo cierto es que lo de las zonas de agrupamiento, concentración, verificación, como las quieran llamar, o zonas de tolerancia, es un desastre. Hablará con nosotros el senador Alfredo Ramos sobre el particular y respecto a lo que pasa en Antioquia. Conversaciones con el ELN. Sería que se nos olvidaron las declaraciones que dieron una y otra vez la cúpula del gobierno, empezando por Juan Manuel Santos y el doctor Juan Camilo Restrepo, diciendo que nunca empezarían negociaciones si no entregaban los bandidos del ELN sano y salvo a Odín Sánchez. ¿Y qué pasó? Que no lo entregaron y que ahí están las conversaciones. Ese es el carácter y esa es la palabra de Santos y es el carácter y esa la palabra de Juan Camilo Restrepo. Van exactamente lo mismo, como una moneda de cuero. ¿Dónde están los niños de las FARC? ¿Se nos olvidaron los niños y las niñas de las FARC? Aquí seguimos con el corazón partido, con el asesinato atroz de esta niña en las calles de Bogotá. ¿Y qué pasa con las niñas que han sido sacrificadas por las FARC? ¿Y las que tienen en su poder, por qué no las devuelven? ¿Y por qué hablan ahora de menores de 15 años como si la minoría de edad para las FARC fuera distinta de la minoría de edad del Código Civil? ¿Qué es lo que está sucediendo? Sigue el problema de Odebrecht. El problema de Odebrecht es gravísimo. Es una lacra moral que el país tiene que comprender en todos sus detalles. ¿Es la única? ¿Y qué pasa con Reficar? ¿Y qué pasa con los 20 billones de pesos en contrataciones que denunció el fiscal general de la Nación, que fueron contrataciones a dedo y que fueron robos contra la Nación? 20 billones de pesos. ¿Qué pasa? ¿Por qué el silencio respecto de las cosas más abultadas y más gordas? ¿Y por qué este espectáculo con Odebrecht? ¿Qué merece el espectáculo? Pero sin que se nos olvide lo sustancial. Cumbre de paz en París, sin palestinos ni israelíes. ¿De qué hablaron los de la cumbre de paz? Murió la señora madre de Gabriel Silva Luján. Ofrecemos nuestros respetos sinceros. Nos duele la desaparición de esta señora que de Dios debe estar gozando. Lo decimos con toda sinceridad y con todo afecto cristiano. Las FARC se van y viene el clan Usuga, lo dice el señor gobernador de Antioquia. Hablaremos también de este tema con el senador Ramos. El gobernador de Antioquia, que es un hombre veraz, a nosotros nos dijo: soy primero Franco que mi apellido Pérez. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que dijimos 1000 veces, que esta es una paz de mentiras y de fantochadas, que a las FARC, a unos bandidos de las FARC, les van a entregar el país. Y los bandidos siguen en la misma, y que vamos a tener el mismo problema del narcotráfico. Hoy, a propósito, hay una página entera en el diario El Tiempo sobre los proyectos de sustitución de cultivos. Esto es un escándalo sin precedentes. El gobierno gasta plata en sustitución de cultivos. ¿Qué se sustituye? Nada. ¿Qué pasa con la plata? Se la roban toda. Diario El Tiempo. El diario de Roberto Pombo, sí señor, del pariente inmediato de Juan Manuel Santos. Sí, léanlo, léanlo. Ahí está la imagen de lo que está sucediendo en esa materia dramática. Quedó libre Víctor Maldonado, por vencimiento de términos, por lo que fuera. Ustedes recuerdan, queridos oyentes, lo que pasó
con dos bandidos que en los Estados Unidos hicieron lo mismo, que organizaron pirámides y que se le robaron una plata al público. Madoff y Stanford, ¿sabe lo que les pasó? Siguen con camisas, con vestidos a rayas como los presos, metidos en una prisión donde tienen que hacer cola para que les den un plato de comida en una losa de esas de aluminio. Madoff y Stanford pagarán con el resto de sus vidas el delito que cometieron. En Colombia, todos a la calle. Aquí no pasa absolutamente nada y las peores defraudaciones se perdonan. Ah, porque vienen de muy alto nivel. Ah, es que los amigos y los vinculados a Interbolsa eran de mucha alcurnia. Pero las víctimas merecen respeto y no se las está respetando. La informalidad laboral pasó del 47% de la población activa, más o menos la misma cifra de hace un año. Esto, señores, es un escándalo. Esta es la imagen de nuestra situación. De los supuestos trabajadores colombianos, de esos que habla el señor Perfetti y se le hace la boca agua y habla de los empleos, el 47% son informales. ¿Qué quiere decir? Que no tienen seguridad social, que no se ganan un sueldo mínimo, que no tienen un panorama despejado ninguno cuando amanece para saber cómo será su día ni cómo va a ser su noche. Esa es la realidad social y económica de los colombianos. Mientras tenemos tanto boato, ganamos tanta plata, nos paseamos por el mundo, vamos al Palacio de Buckingham. ¿Cuál es la realidad verdadera de los colombianos? Es que estos señores es con desarrollo económico, esto es creando empresas, esto es abriendo fuentes de trabajo, esto es con inversión, esto es con capital, sí señor, con capitalismo en grande. Mientras tanto, pasa lo que pasa en Colombia. Nuestra solidaridad con ese dolor infinito de casi el 50% de los trabajadores colombianos que en este momento, cuando amanecen, no saben cómo va a ser su día. Doctor Perfetti, siga con sus estadísticas y algún día piense en esta. Maduro dice que se está preparando para una guerra internacional y hace gestos con el puño y hace monerías. Aquí estábamos recordando los grandes discursos de la humanidad, los grandes, inclusive los grandes discursos en las grandes catástrofes. ¡Qué dignidad, qué altura en el lenguaje, qué grandeza, qué grandeza! Desde los más antiguos, desde el discurso en honor a los héroes caídos en la guerra del Peloponeso por Pericles, los discursos de Cicerón, los discursos del grande de Grecia, contra Filipo de Macedonia, las Filípicas de Demóstenes. Desde entonces para acá, y desde luego hay que pasar por Julio César, hay que recordar a Alejandro Magno, hay que recordar a todos los grandes héroes de la palabra. Para llegar a esto, para llegar a Maduro, para llegar a Juan Manuel Santos, por favor, un vistazo a esos momentos decisivos para la humanidad, para comparar con lo que estamos viendo, que ni siquiera con buena ortografía son capaces de hacerse los twitters. Doctor Santos, ay Dios mío, ¿cómo le recomendaríamos a usted que leyera a Emilio Castelar, o que leyera el discurso de Lincoln en Gettysburg, o que leyera alguna de las grandes páginas de la oratoria colombiana? Doctor Santos, eso no es así. Señor Maduro, usted es un payaso grotesco que tiene en la ruina, en la miseria, al pueblo venezolano.
Y esas payasadas lo que hacen es confirmar la tragedia de su pueblo y las flaquezas de su alma, señor Maduro. Marcha en Estados Unidos contra Trump y su política antimigratoria. En Irak empiezan a regresar desplazados a sus hogares en la zona oriental de Mosul. Recordemos que el río Tigris pasa exactamente por la mitad de Mosul y que la divide de oriente a occidente. La zona oriental ya está prácticamente recuperada por las tropas iraquíes. Falta, calculan, un 10%. La zona occidental sigue en manos de ISIS. La gente ya regresa a sus hogares en la zona oriental. Una esperanza. Bashar al-Assad, mientras tanto, el tenebroso presidente de Siria, ordena nuevos bombardeos, cuando supuestamente hay una situación de tregua. Y esta vez lo hace en un sitio que tiene una particularidad. Es el sitio donde están las fuentes de agua que abastecen la ciudad de Damasco. Ese es Bashar al-Assad. Erdogan, el primer ministro turco, aquel contra quien se cometió una tentativa de golpe de Estado, y que lo que hicieron con esa tentativa, real o supuesta, fue fortalecer hasta el extremo ese régimen dictatorial, ahora propone una reforma constitucional para cambiar el sistema parlamentario de Turquía y convertirlo en un sistema presidencial que le permitiría a Erdogan quedarse definitivamente en el poder. Hoy se posesiona como Procurador General de la Nación en Colombia Fernando Carrillo. Él sabe muy bien que tenemos reparos a su vida política y que de todas maneras, por generosidad y porque sabemos también de muchas de sus buenas condiciones, quedamos a la espera de que haga una procuraduría decente y que, como alguien se lo recomendó, no caiga en la trampa de visitar la casa de Nariño. No haga lo que hace cierto magistrado de la Corte Constitucional. Mantenga su independencia, cumpla su deber y cúmplalo con objetividad y con grandeza de alma. Es el momento culminante de su carrera política y usted está muy joven y usted tiene que responder ante la historia, ante su familia y ante usted mismo. Garantías para los desmovilizados de las FARC, todas. Y para la oposición al gobierno y a las FARC, ninguna. Ya lo decíamos a propósito del nombramiento como vicepresidente del tenebroso genio de Naranjo, esa mezcla de Fouché y de Goebbels. Lo decimos ahora, a propósito de las destempladas, de las desmedidas, de las grotescas expresiones del presidente Santos a propósito de los escoltas y de los sistemas de seguridad. Si hay esquemas que no se justifiquen, quítenlos. Para eso están las leyes, y para eso están las reglas administrativas, y para eso están los estudios. ¿Quién se podría oponer? Pero esto no se maneja como quiere Santos, a las patadas y con gritos estridentes y torpes. ¿Cuáles son las garantías para la oposición? Para la oposición verdadera, no para las FARC, porque ellas están en el gobierno, y porque ellas mandan, y porque ellas son el triple poder encarnado en esa comisión de seguimiento sobre la que no se quiere volver los ojos. Hablamos de la oposición seria, objetiva y real, la que representa fundamentalmente el centro democrático. Había alguna oposición de izquierda, esa se diluyó en las adhesiones a Santos. Esa no existe. ¿Qué va a pasar con la oposición en Colombia? Y un último vistazo a la economía.
el buen momento de las exportaciones. Esto es increíble, que el diario El Tiempo haga una página entera con ese titular, el buen momento de las exportaciones. Y después nos muestra, en la misma página, una gráfica donde aparecen las exportaciones de minerales, de combustibles, de biocombustibles en general, cayendo. Las exportaciones agrícolas y ganaderas, cayendo. Las exportaciones manufactureras, cayendo. Entonces, ¿dónde está el buen momento? En otros y en el oro. Vaya, vaya, qué motivo de alegría. Y en Hoy en la Historia, año de 1605, un día como hoy, quedó lista, expedida la aprobación para que se publicara el libro más importante que se ha escrito en la humanidad, después de la Biblia, apenas comparable con la Ilíada, la Odisea, la Divina Comedia, y tal cual libro así, Don Quijote de la Mancha. ¿Por qué ya no se lee a Don Quijote de la Mancha en las escuelas? Porque parece que han caducado los valores que encarna ese libro grandioso, el mejor que se ha escrito en la humanidad. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en la Hora de la Verdad. Muy buenos días a todos. No parece que haya muy buen ambiente. No le queda nada bien a un presidente, y menos a un premio Nobel de Paz, burlarse de la oposición e insinuar que están exagerando. Este fin de semana, el presidente Juan Manuel Santos, al mejor estilo de Donald Trump, porque le encanta el Twitter, al igual que al presidente Trump, usó ese Twitter para arremeter contra sus opositores, que no son muchos, la verdad, especialmente en los medios de comunicación, son muy poquitos los opositores, y dijo que, refiriéndose a usted, al director de este programa, exministro Fernando Londoño, sin mencionarlo directamente, por supuesto, él se cuida muy bien, que ojalá diera ejemplo como lo dio el director del Tiempo, Roberto Pombo, casado con una prima hermana suya, familiar entonces, ¿no?, y cuya línea editorial ha sido siempre prosantista, eso no es ningún secreto. Pues bien, escribió el Premio Nobel de Paz, qué buen ejemplo, porque hay otros que por sacar pecho están exigiendo más seguridad. Hay una persona que tenía 24 escoltas, se lo bajaron a 17 y dijo, uy, y escribió uy con H, que no es con H, señor presidente. El gobierno me decretó la muerte, hágame el favor. Y añadió en otro Twitter posterior, solamente aquellas personas que realmente están en riesgo, y ustedes saben cómo medir eso, van a tener esos escoltas, porque esa persona y esos policías se requieren, general Poveda, y usted lo sabe mejor que nadie, ayudando a la seguridad ciudadana y no protegiendo unas personas que no requieren de esa protección. Y añadió que esos uniformados serán asignados principalmente a labores de vigilancia en las calles, es decir, puro populismo al mejor estilo de Maduro, haciéndole creer a la población que esa policía estará cuidando las calles y no terroristas como las FARC. Pregunto, ¿qué hay detrás de estos ataques del Premio Nobel de Paz vía Twitter? Porque esa agresividad permanente del presidente con la oposición y esa consideración con otros personajes afines a su política o a la de las FARC, como por ejemplo Piedad Córdoba, ¿no?, que también tiene sus escoltas y no vamos a discutir si los necesita o no, en absoluto. Y con ella no es así, ¿no? Por último, este no es un tema de número de escoltas, es un tema mucho más profundo y complicado con una elección de fondo, eliminar a la oposición a como de lugar, ¿no les parece? Ese es el gran tema, Montserrat. Ese es el gran tema. La Unidad Nacional de Protección, que va a estar llena de bandidos de las FARC reinsertados. Se habla de 500 de ellos que van a llegar a la Unidad Nacional de Protección. Son una garantía para los que nos hemos enfrentado la vida entera a las FARC. Esa es la garantía que nos ofrecen. De manera que, uy, presidente, pero escríbalo sin H, por favor, escríbalo sin H, siquiera tenga la dignidad de respetar el idioma. Uy, presidente, sí, sabemos lo que se viene, que es la negación de la libertad. Pero mientras podamos, seguiremos librando la batalla sin su venia, señor presidente Santos. William Calderón.
Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes, 16 de enero del año 17. Son las 6:30 de la mañana. Cuéntenos, general Naranjo. Así tituló su columna para Las Dos Orillas. El perseguido político y desprotegido exministro y periodista Fernando Londoño Hoyos, al referirse al señalamiento hecho por el sátrapa de turno al escoger a su eventual sucesor, el generalísimo Naranjo Trujillo, quien, según agudos comentaristas, califican como la versión del Chávez colombiano. El sentenciado a muerte, Londoño Hoyos, le pregunta al íntimo amigo del coronel, Danilo González, qué hizo para impedir el asesinato de los magistrados de la Suprema Corte de Justicia, cuya custodia estaba encomendada al capitán Naranjo Trujillo, aquel trágico 6 de noviembre de 1985, asesinados sin que se sepa qué hizo para evitar que la policía incumpliera su deber de vigilancia. Después llega a coronel y le entregan el Valle del Cauca, epicentro de las desenfrenadas acciones del narcotráfico, convirtiendo la cárcel de Palmira en otra versión de la catedral de Pablo Escobar, el responsable del holocausto del Palacio de Justicia. ¿Por qué los hermanitos Rodríguez Orejuela siguieron en Palmira viviendo y mandando a sus anchas? A usted, general Naranjo, lo vinculan con el cartel del norte del Valle y en particular con Jabón. Y según lo registran los medios de comunicación de las FARC, a usted lo señalan como el general Coca Naranjo. Sin embargo, usted no pide a sus ahora contertulios que rectifiquen. ¿Por qué las FARC no rectifican? Pero no solo las FARC. Según Londoño Hoyos, el canciller venezolano Rodríguez Chacín, brazo derecho de Hugo Chávez, dijo en rueda de prensa que usted tenía vínculos muy estrechos con la magia. Volviendo al cartel del norte del Valle, Londoño Hoyos se pregunta por Danilo González. Dice textualmente el director de La Hora de la Verdad. Y se lee así: quien tenga alguna duda, búsquese el libro ¿Por qué lo mataron?, de Enrique Gómez Hurtado, y no le quedará ninguna duda de la relación inmediata de ese delincuente con el crimen de Álvaro Gómez, página 163. Danilo Gómez, asesinado el 25 de marzo de 2004, y usted, general Naranjo, asistió a su sepelio. ¿Qué le contó su amigo sobre el asesinato de Álvaro Gómez? El 22 de mayo de 2006 murieron 10 hombres de la policía, 7 antidrogas. Ya que va a ser nada menos que vicepresidente, cuéntenos qué hacían sus hombres en ese lugar, en Potrerito Jamundí. Todo ello ocurrió en los días en que su propio hermano fue capturado por la policía alemana y condenado a 7 años de prisión como narcotraficante, seguramente por equivocación. Y cuéntenos, ¿por qué desvió usted la investigación por mi atentado? Doctor Londoño, tiene usted la palabra. Bueno, William, ya la utilizaremos. Le recomendamos la lectura de nuestro artículo en Las Dos Orillas. Cuéntenos, general.
antes de que sea elegido por el Congreso y antes de que se posesione como vicepresidente de la República, y como el hombre que va a mover el acuerdo con las FARC, uno de cuyos capítulos es la persecución declarada en ese acuerdo con los llamados paramilitares y sus herederos. Antes de que eso ocurra, antes de que Colombia se convierta en otro pantano de sangre o un pantano de corrupción y de destrucción de las libertades, hable General Naranjo y explique estas cositas. Santiago Castro. Doctor Londoño, muy buenos días para todos nuestros oyentes y para los compañeros aquí en la mesa. El escándalo de Odebrecht ocupa los titulares de los principales medios de comunicación del país. A la detención del ex viceministro Carlos Ignacio García siguió la del ex senador Otto Bula. Todo parece indicar que el primero aceptaría los cargos que le ha imputado la Fiscalía y delataría posibles beneficiarios de las coimas. Tanto García como Bula serán acusados por cohecho y enriquecimiento ilícito. Ya el expresidente Uribe afirmó que García lo traicionó tanto a él como al exministro Andrés Uriel Gallego. Ahora bien, el caso de Odebrecht, doctor Londoño, corresponde a 11 millones de dólares que los representantes de la empresa reconocen haber pagado. Serían más o menos 23.000 millones de pesos de la época. Pues bien, el caso Reficar sumaría cerca de 8 billones de pesos en corrupción, y el fiscal general de la Nación ha informado sobre la detección de mallas de corrupción por el orden de 20 billones de pesos. En estos casos, ¿qué pasará? El más reciente escándalo de corrupción en el que está envuelto Ecopetrol, por ejemplo, borda los 140.000 millones de pesos. Al lado de eso, Odebrecht es apenas la punta de un iceberg mucho más grande y enquistado en el Estado colombiano. Doctor Londoño, el gobierno nacional insiste en celebrar su cifra de desempleo, que estaría en 7,5% según los datos que publica el DANE hasta noviembre de 2016. Lo que evita mencionar es que la informalidad está en el 48%. Empleos de calidad no se están generando en Colombia. Lo que hay es una economía del rebusque que ahora se va a disparar como resultado de la más reciente reforma tributaria. Y varios medios de comunicación han informado sobre un repunte de las exportaciones colombianas. Sin embargo, hay que recordar que entre enero y noviembre del año pasado, 2016, la caída era de 16,5%. De manera que el repunte al cerrar el año no debe llamarnos a engaños. El oro, el café, el ferroníquel y el carbón salvaron de alguna manera el escenario, doctor Londoño, pero lo cierto es que la economía no repunta, diga lo que diga el gobierno. Prosperidad para todos. Sí, señor, prosperidad para todos. Nada para agregar a sus muy juiciosas observaciones. El 48% de los colombianos ocupados están desocupados, mirando en cada mañana cómo son capaces de llenar el día y de que un pedazo de pan llegue a su mesa. ¡Qué horror! Tata Castro. Doctor Londoño y a todos los oyentes, muy buenos días. Fin de semana muy activo a nivel deportivo. Para destacar, arrancó hoy el primer torneo grande de la temporada del tenis mundial, el Abierto de Australia en Melbourne. Real Madrid perdió su invicto de 40 partidos. Millonarios perdió frente a River Plate en la Florida Cup y el Rally Dakar llegó a su final en Buenos Aires. Voy a empezar hablando de tenis. La colombiana Mariana Duque fue eliminada hoy en primera ronda del Abierto de Australia con una paliza por la número 9 del mundo, la rusa Svetlana Kuznetsova, 6-0-6-1, perdió a la colombiana en 56 minutos. La veterana rusa de 31 años, ganadora de 2 torneos Grand Slam, no le dio opción a la colombiana, que sigue sin poder ganar un partido en 4 participaciones en el Abierto de Australia. Esta noche debuta el otro colombiano en individual, el pereirano Santiago Giraldo, quien se medirá contra el británico Kyle Edmund, 45 del mundo. Esperemos le vaya mejor que a Mariana. Y en este momento prendan sus televisores porque está debutando su majestad Roger Federer frente al austríaco Jürgen Melzer. 7-5 ganó el primer set el suizo. Sobre el fútbol, perdió el Real Madrid con el Sevilla en la Liga, el equipo que había eliminado la semana pasada en octavos de final de la Copa del Rey. También jugaron en Sevilla. 2-1 fue derrotado el equipo merengue, que en esta ocasión sí tuvo a Cristiano Ronaldo.
quien anotó de penalti el único gol a favor, porque Sergio Ramos anotó pero autogol. Cabeceó en su propia portería para empatar el partido 1-1 en el minuto 85 y ya con el tiempo cumplido vino el 2-1 definitivo. No estuvo el colombiano James Rodríguez, sigue lesionado. Pese a la derrota, el equipo blanco sigue de líder en la liga, pero con un solo punto de ventaja sobre el Sevilla, que consolida su segunda plaza, mientras que el Barcelona goleó el sábado a Las Palmas 5-0, es tercero, a 2 puntos no más del Real Madrid. Se puso muy interesante, doctor Londoño, la Liga Española. Y Millonarios perdió en el debut de Miguel Ángel Russo como técnico del cuadro embajador en la Florida Cup. El técnico, que decidió probar 2 equipos, perdió 1-0 ante River Plate de Argentina. Ahora Millonarios jugará el próximo miércoles ante el Barcelona de Ecuador, que cayó ante el Vasco de Brasil, preparándose el equipo bogotano para su debut en la Copa Libertadores de América el próximo 1 de febrero frente al Paranaense brasilero. Y para terminar y despedirme, terminó el Rally Dakar tal como se esperaba. El francés Stéphane Peter Hanser se quedó con otra corona, sumó su 7ª estrella en la categoría autos, 4ª en América del Sur. En las motos, el británico Sam Sunderland se quedó con esa categoría y se convirtió en el primer inglés de la historia en ganar el Rally Dakar. Sobre los colombianos que participaron, solo uno logró terminar, Mateo Moreno, en la categoría motos, que terminó en el puesto 74. La buena noticia, doctor Londoño, es la primera versión suramericana sin víctimas fatales. Qué maravilla, por lo menos no se mata la gente en esa competencia. Y antes de que le demos la palabra a Alfredo Ramos Maya, senador por el Centro Democrático, quien nos va a hablar de las zonas de distensión, o de tolerancia, o de convivencia, o veredales, o como las quieran llamar, o de preagrupamiento, o de agrupamiento, queremos que Demar Córdoba nos cuente lo que pasó en una de ellas. Adelante, Demar. Doctor Fernando, muy buenos días, compañeros de la mesa y oyentes. Como en este país se volvió estilo tapar las graves noticias para no causar problemas al proceso con la narcoguerrilla de las FARC, muchos colombianos nos hubiéramos quedado sin saber qué fue lo que realmente pasó en el departamento del Caquetá en días pasados, cuando se habló de un enfrentamiento entre el Frente 14, que no se desmovilizará, y la columna móvil Teófilo Forero de las FARC, que dejó como resultado 2 guerrilleros muertos. De acuerdo con información que la Hora de la Verdad obtuvo de pobladores en la zona, una de las guerrilleras asesinadas era una mujer que perteneció a la narcoguerrilla de las FARC durante varios años y que se había retirado para cuidar de su familia y de su pequeña hija de no más de 4 años. Pero ¿qué fue lo que sucedió? La guerrillera asesinada estaba en oposición a lo acordado entre la narcoguerrilla de las FARC y el gobierno Santos. Ella estaba denunciando las prácticas que continuaban en esa población por parte de las FARC. Hablo del secuestro, de la extorsión, que cada día continuaba en los campesinos de la zona de parte de la guerrilla de las FARC. Ante la mala prensa que hacía esta señora en las reuniones comunales, el narcoguerrillero de las FARC, del secretariado, el señor Joaquín Gómez, decidió ordenar el asesinato de esta mujer, quien fue sacada de su finca del pelo y masacrada delante de su pequeña hija. ¿Quién dice y confirma esta situación? El hermano de esta señora. Esta no sería la primera vez que el secretariado de las FARC ordena la muerte de sus propios miembros. En el mes de mayo de 2016, desde La Habana, ordenaron la muerte de uno de ellos y en noviembre ejecutaron a alias Don Ye, otro de los narcoguerrilleros que se apartó de las directivas del secretariado de las FARC en La Habana. Señores de la paz con las FARC, esta es la guerrilla, la misma de La Habana o la del Teatro Colón, que ante personas que les incomoda resuelve mandar a asesinar y se inventa combates entre disidencias. ¡Qué linda paz! Estable y duradera. ¿Pero qué dirá el mecanismo de monitoreo? Pues nada, hoy 16 de enero deben estar pasando el guayabo de la rumba del 31 de diciembre, cuando con guerrilleras de las FARC celebraron el Año Nuevo, la ONU y las FARC. Sí, señor. Esas comisiones de verificación o de monitoreo, como se llamen, no han dicho una sola palabra sobre el crimen de esta señora. Como tampoco dijeron nada sobre el crimen de Don Ye, que desde luego no era hombre de nuestra predilección. Y esta pobre señora, que se había retirado de las FARC, que estaba con su hijita de 4 años, fue asesinada por orden de Joaquín Gómez. Y los del monitoreo no abren su boca. ¿Sabe, doctor, un dato que es importante que le cuente? En el mecanismo de monitoreo donde está el gobierno, las FARC y la ONU,
está presente por la guerrilla de las FARC en ese mecanismo para ese caso en la zona del Caquetá, alias Joaquín Gómez. No, Hágame el favor. Entonces, con la respuesta, ¿por qué no dice nada? Claro, entonces con toda seguridad Joaquín Gómez va a decir, protesto por el asesinato que yo mandé cometer, seguramente. Y así es todo el proceso de paz, y eso es lo que nos aguarda.